Bueno, la opinión pública a la que hay que tomarle todos los días la fiebre para ver cómo está el humor social de los argentinos. Para entender eso, estamos con un especialista en estrategia de campañas políticas y opinión pública, Pablo Nopov, de Isonomía Consultores. Muchísimas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Pablo, después del discurso de apertura de sesiones el viernes pasado, ¿cómo ves a la opinión pública? Mira, lo que viene sucediendo hace algún tiempo largo, pero especialmente recrudecido por el tránsito que tuvo el año pasado, es una preocupación, yo te diría, consensuada en la mayoría de los argentinos, anclado en el tema de la economía. Básicamente, no porque el argentino medio compre dólares todo el tiempo, sino porque entiende que por historia y por cultura, cuando ve un recuadrito con la cotización del dólar, sabe que eso afecta irremediablemente lo que nosotros llamamos su primer metro cuadrado, que es básicamente, si querés, su heladera, su capacidad de consumir, su situación cotidiana. Entonces, indudablemente hay mucha preocupación ahí. El gran tema y lo interesante es primero el grado de preocupación y cómo eso se puede conectar hacia lo electoral. Lo que hoy te está mostrando es que hay preocupación pero no enojo. Esto es una ventaja para cualquier oficialismo. Ajá. Lo que hay que ver es cómo se traduce esa preocupación. ¿Por qué es una ventaja que no haya enojo? Porque cuando vos tenés un grado de enojo o mucho más de ira, lo que tenés es un quiebre con el sistema que impera o con quien gobierna sentimientos, que es cuando aparecen esos antisistemas. Los antisistemas no son figuras de afuera de la política, sino son los que rompen con, insisto, con los que gobiernan sentimientos. Hoy en la Argentina lo que gobierna sentimientos es la grieta, el sistema es la grieta. Y la grieta, de alguna manera, ambos polos están en tensión constante, desde lo político, pero también desde lo social y lo económico. Bien. Esa preocupación es una ventaja para quien gobierna si puede resolver con expectativas o con realidad en el presente algún tipo de respuesta hacia eso. Y si no, lo que hay es eco para que la oposición pueda vertir ciertas menciones sobre el tema de la economía. Interesante, un análisis como estructural de la sociedad en términos de la grieta y cómo la opinión pública se posiciona. Todavía no rompió con ese esquema. Se encuentra en alguno de los dos polos de la grieta, encuentra una representatividad. Mira, yo lo que creo que viene pasando con la... Primero creo que parte de la potencia de la grieta es inercia. Digamos, creo que hay parte de la grieta que está tensionándose contra sí mismo. Lo que pasa es que lo que vos no podés nombrar no lo podés elegir. Lo que no conocés no lo podés aprobar o criticar. Los polos de la grieta tienen su letra muy clara. El desafío, me parece, del resto del sistema político es responder a cómo aquellos argentinos que están dejando de mirar con tanta atención los polos puedan tener un código postal, conceptualmente. Porque vos para mandar una adhesión o para mandar una crítica tenés que saber hacia dónde. Ahí me parece que hay una construcción entre algunas figuras del peronismo, algunas figuras con cercanía al peronismo o con distancia al peronismo, pero con alguna historia en la política argentina, que están tensionando hacia ese electorado que está con intención de mirar, lo que pasa que no a la misma velocidad por ahí que con la que nosotros estamos mirando estas cosas. Pablo, enojo en relación al oficialismo no hay, pero sí dijiste preocupación. ¿Cuál es el sentimiento en relación al kirchnerismo, precisamente a la figura de la expresidenta? La figura de la expresidenta es una figura muy poderosa porque tiene una condición que es muy difícil de lograr, que es lo que yo te decía antes de gobernar sentimientos. Y lo hace con muchísima pasión, tanto aquellos que están cerca como aquellos que están lejos. El problema del kirchnerismo es que tiene una pared inmensa en su límite, en donde es muy difícil irse o intentar entrar por afuera de eso. Entonces esto le da un poderío muy importante en un rincón del elector argentino, lo que pasa es que con tanta pasión que estructura, ordena y desordena al resto de la Argentina. Es como que desde ahí se aturde al resto de la Argentina. Claro. Ese es el poder de Cristina, que sin gobernar sigue teniendo impacto con lo que dice y aún con su silencio, que no es algo menor, en una cantidad importante de argentinos. Claro, interesante eso. Ahora, fue el discurso del presidente Macri en el Congreso este viernes, donde se mostró un Macri distinto, según el análisis y lo que uno podía ver, muy enfático y con voluntad de dar pelea, claramente. ¿Eso transforma la expectativa de la gente que está un poco desencantada o preocupada y le da una expectativa de futuro? ¿Solo esa gestualidad da expectativa de futuro? Mira, mi sensación es que el argentino es presidencialista. O sea, el argentino quiere un presidente fuerte, porque básicamente, entre otras cosas, le otorga el poder y la responsabilidad de solucionar problemas que hasta a veces no están en su propia órbita. En el caso puntual de este proceso y de este Macri de este año, indudablemente me parece que hubo una intención de responderle a cierta parte del electorado que en general lo aprueba y hoy ya lo vota, pero que necesitaba excusas para excusarse en sus
en sus círculos más íntimos, para decir, bueno, esta pelea la vamos a dar. Porque es muy difícil entrar en un año electoral sin tener claro cuál es la pelea que se va a dar, que me parece que es el desafío del gobierno, que no es claro todavía cuál es el mandato sobre el cual va a intentar dar la pelea. Porque al final las elecciones se dan en una cancha particular, en un tablero. Y no todas las personas, en todos los momentos, son mejores para ese tablero. La ventaja la tiene quien gobierna, que puede intentar delimitar ese tablero. Bueno, me parece que está en esa intención. Hay una columna muy interesante de Claudio Jacqueline, columnista político de este diario, donde plantea, entre otras cuestiones, el reclamo de este obrero de la construcción, Dante, donde le dice, hagan algo, desesperado. No les hablaba con enojo, sino como con angustia. ¿Dirías que hay parte de la opinión pública que se quedó más tranquila después de ver a un Macri aguerrido este viernes, que el obrero Dante o esa tipología que representa puede haberse quedado un poco más tranquilo? Mira, yo creo que desde hace algún tiempo acá, en este mundo y en esta Argentina, los relatos pierden con la realidad, pero se tensionan todo el tiempo. La salida fuerte del presidente Macri en ese sentido tiene consonancia más con el relato que con la realidad. Con lo cual yo creo que es un principio de si hay algo que pasa en ese primer metro cuadrado. Quiero decirte, si mañana pasado, la semana que viene o el próximo mes, la Argentina se sigue tensionando en la realidad, bueno, aquello tendrá menos peso. Pero claro que, insisto con esto de las excusas, vos al final como lector, vos lo que necesitas es que te den herramientas. Entonces necesitas, si querés ser macrista, que te dé algo más allá del antikirchnerismo. Si querés ser antikirchnerismo, que te dé un argumento de futuro. Necesitas poder salir a defender lo que vos querés que pase. Entonces me parece que en parte el discurso del presidente, pero especialmente el tono, como mencionabas, tiene esa intención. Ahora, la idea de que este gobierno, bueno, fracasó en algunas cuestiones económicas, ahora hay inflación. El dólar está, bueno, sostenido, pero hubo una fuerte devaluación, la productividad cayó, pero se intenta reducir el déficit y mantenerlo bajo control. Esa idea de que estamos haciendo todo esto para entrar en un camino virtuoso de cero déficit, o sea, hacer el trabajo sucio, como sintetizan algunos analistas, ¿alcanza como argumento para el votante? Mira, yo creo que es uno de los desafíos más interesantes para este año. Yo no digo solo para el gobierno, sino para la Argentina, digamos, para toda la Argentina. El tema es que muchas veces, hasta por demanda, la política necesita responder a un electorado que pide procesos que son en algún punto inmanentes, que es esto de resolverme para ayer y para hoy. Entonces me parece que ahí hay un desafío. Hay un elemento en el primer año del gobierno de Cambiemos que tensionó la cultura del consumo de los últimos años y fue muy interesante cómo, consumiendo menos, evaluaba de manera similar su capacidad de consumir. Con lo cual lo que te muestra... similar a los años anteriores, o sea, creía que consumía lo mismo. El argentino venía consumiendo mucho los últimos años del proceso anterior. El quiebre que tiene en su capacidad de consumo fue notable, a mucha velocidad, y el paso del tiempo, especialmente el primer año y medio, lo que te fue mostrando es cómo el argentino, consumiendo menos, iba lentamente creciendo su evaluación de consumo en su primer metro cuadrado. Te lo pongo de otra manera para que se entienda. Necesitaba menos pulgadas de televisor para ser igual de feliz. Estoy diciendo una brutalidad, pero para que se entienda. ¿Y eso por qué? Porque entró en una lógica racional del manejo de la economía. Porque entra y sale de esta situación de la pasión y la emoción en cómo evalúa su primer metro cuadrado. Porque además hay otro elemento que tiene una enorme emocionalidad, que es qué hacemos con el kirchnerismo desde el electorado que es macrista y del que no es macrista. Con lo cual, la pregunta de fondo no solo tiene el punto que mencionas, que me parece sustancial, sino también por qué con una economía con resultados, algunos dicen malos, otros dicen regulares, o más o menos, por qué el gobierno puede todavía tensionar hacia un triunfo en las elecciones. Y entonces aparece una situación de cultura, como es lo que vos mencionabas, esta idea del mediano y largo plazo, pero también otro elemento que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que como decíamos, gobierna sentimientos. Cuando vos combinás ambos elementos, me parece que estamos ante un proceso muy interesante para entender a la Argentina. El presidente Macri mencionó una palabra que a mí me pareció particularmente interesante en su discurso, la palabra generación. Se postuló a sí mismo y a su gestión de gobierno, bueno, y a la sociedad actual que lo acompaña, como la generación que va a fundar los cimientos de la nueva Argentina que nos puede conducir a un futuro de cuentas saneadas. ¿Crees entonces en ese esquema de análisis que hay parte del electorado que ve un futuro por ese lado? La respuesta es sí, pero también te diré otro elemento por la negativa. Uno de los grandes problemas de este gobierno fue cuando hizo lucubraciones futuras de corto plazo o más aún con ancla en el calendario. Ejemplo, a ver. El segundo semestre. O lo peor ya pasó. O van a venir lluvia de inversiones. ¿Por qué? Porque finalmente el segundo semestre va a llegar. Podés discutir si es julio o diciembre, pero al final, digamos, el 1 de enero del siguiente año,
El tercer semestre ya empezó. Con lo cual me parece que vos siempre tenés que ofrecer futuro en una elección. Nunca van a votar para atrás, nadie vota hacia atrás. Sí. Con lo cual, digamos, la discusión es cómo hago para que me crean algo en el futuro. Indudablemente el gobierno tuvo problemas cuando hizo lucubraciones de corto plazo, en donde este argentino lo encuentra a la vuelta de la esquina. Cuando vos llevas hacia la cuestión generacional, vos lo que estás diciendo es esto que mencionabas, de esfuerzos presentes para réditos futuros, pero que indudablemente no me puedes correr con el calendario. Me parece que ahí hay otra situación. Claro, hay una contradicción en eso, claro. Correcto. ¿El kirchnerismo qué futuro propone? No, el kirchnerismo es muy interesante porque el kirchnerismo propone un futuro que se parece a cómo ha vivido cierto argentino en el pasado. Y es muy interesante este punto, porque son muchos más los argentinos que dicen que viven mejor con el kirchnerismo de los que quieren votar kirchnerismo. Con lo cual lo que te está mostrando es que quieren cierto kirchnerismo pero sin kirchnerismo. Este es el límite del kirchnerismo. Interesante eso, ¿no? Interesante. Por eso Cristina es mucho más poderosa en silencio que hablando, porque en silencio deja hablando su gestión. Bueno, su gestión tiene también puntos y datos muy cuestionables, ¿no? Sí, pero tiene más aprobación que la propia figura de esta candidatura de la presidenta. Con lo cual, indudablemente, este es el grado de contradicciones que tiene la percepción del consumo quizás sobrevive al silencio, pero no alcanza cuando Cristina se pone en esa política brava que anula ciertos valores que la gente respeta. Porque al final, de fondo, el argentino medio saca aquel súper fanático de lo que quieras. Lo que quiere de fondo es vivir mejor. Y es súper razonable. Y no quiere que lo corras muy lejos donde... Si vos le decís a una persona que vive en un lugar con carencias, ¿por qué no por allá que se puede...? No, yo quiero acá, pero mejor. ¿Cómo sería mejor? Que pueda entrar la ambulancia cuando llueve mucho para que mi hijo esté tranquilo. Con lo cual lo que te muestra es que aquella parte del kirchnerismo es mejor que esta parte del kirchnerismo. Ahora, hay algo ahí dilemático, porque, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires el kirchnerismo no le pudo garantizar esa calidad de vida a quienes lo votaban, ¿no? No les dio cloacas, no les dio calle asfaltada, pero se los está dando María Eugenia Vidal en su acción de gobierno. Ahí tiene una ventaja competitiva Vidal, a pesar de todo, porque les da kirchnerismo en una gestión liberal republicana de Cambiemos. Y porque además tiene otro tipo de liderazgo. ¿Sí o no? La respuesta es sí. Y porque además tiene otro tipo de liderazgo que no es menor, que es el abrazo posible. Indudablemente hoy el argentino va a querer más un abrazo que una promesa. Tiene mucha más potencia un abrazo siempre que sea genuino. Un abrazo de corto plazo, ¿decís? Porque se juega en el corto plazo. El abrazo de los próximos 5 minutos. Una persona que no ha sido abrazada por el sistema político en los últimos X cantidad de años largos. Un abrazo indudablemente no mejora tu perímetro cuadrado, no se comen abrazos. Pero el abrazo acompañado de cierta gestión potencia con muchísima velocidad esa gestión. Porque insisto con que el argentino está siendo mucho más maduro con la política de lo que en general uno tiende a creer, o esas afirmaciones que la verdad que no terminan de representar a ese argentino que entiende mucho más de lo que pensamos. ¿Crees que existe una posibilidad de que el peronismo vaya unificado? Yo soy de los que creen que todo lo que multiplicás por kirchnerismo da kirchnerismo. Con lo cual me parece que si vos unificás peronismo, kirchnerismo y otras fuerzas, y con mayor o menor presencia de la propia Cristina, pero que si al final eso es leído como kirchnerismo, vas a una lógica de grieta absoluta como la que tuviste, o como la que tenés hoy que impera, digamos. Con lo cual mi sensación es que si lo hacen y no logran explicar que eso no es kirchnerismo, la sociedad va a leer de manera muy sencilla y lineal que eso es kirchnerismo. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante. Te esperamos otra vez para seguir hablando. Cuando quieras. Bueno.